El devocional de esta mañana tiene por título Una falsa acusación. Una falsa acusación. Para él vamos a leer en Génesis 39, verso 13 al 20. Génesis 39, 13 al 20. Dice así: cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Bueno, recordamos que estamos tratando este evento que ha ocurrido ahora en la casa de Potifar con la mujer de este hombre que estaba tentando a José. Gracias al Señor, como vimos, José no se dejó influenciar, José no se dejó afectar, más bien tomó buenas medidas, argumentar en contra del pecado y en su momento ya huir de él. Entonces lo que vamos a ver hoy es como esas consecuencias, porque todos nuestros actos tienen consecuencias. Entonces, por eso tenemos ahora frente a nosotros una falsa acusación de esta mujer contra José. Después de que él se mantuvo firme frente a la tentación, esta mujer mala que en principio se mostraba como que lo quería, como que lo amaba, cambió esa posición tierna, esa posición de aparente amor hacia José, la cambió ahora por odio. Ahora vamos a ver, o leímos y vemos a esta mujer queriendo hacerle daño, el daño que pudiera hacerle ahí. Lo que nos muestra de inicio el engaño del pecado, que el pecado ofrece cosas bonitas y al final solo da cosas feas. Ella aparentemente le ofrecía cosas buenas o bonitas a José, pero noten, al final lo que le da es una falsa acusación y una terrible acusación, por supuesto. Lo primero que notamos es que ella acusa a José y lo quiere hacer quedar mal ante la gente de la casa, ante sus propios compañeros de trabajo. Ahí podemos notar parte de la maldad de ella, cómo quiere ahora hacerle daño a José. Del verso 13 al 15, ella habla con otros siervos, nos dice que llamó a los de la casa, podría ser familia, sí, pero principalmente los compañeros de José, y allí entonces les dice mentiras acerca de él. Como lo leímos en los versos anteriores, fue ella la que lo buscó a él y la que lo estaba tentando y él no accedió. Pero ahora entonces dice que fue José quien vino a burlarse de ellos, que José vino a ella y la buscó para deshonrarla, para hacerle daño.
y que si no fuera porque ella gritó, entonces José hubiera logrado su objetivo. Además, entonces que José, asustado por los gritos de ella, entonces dejó la ropa y huyó. Así que noten que está dando una versión totalmente contraria, una versión mentirosa de lo que pasó. Algo que hay que resaltar en esto es que José había llegado a una posición muy buena dentro de la casa. Como lo vimos anteriormente, él había ascendido en su trabajo o que había alcanzado el mejor trabajo dentro de la casa. Porque se nos dice que sobre José solamente estaba el dueño, o sea que él no tenía otras personas que le mandaran cosas, que fueran sus jefes inmediatos, no. Él trataba directamente con el dueño de la casa, de manera que el trabajo de José había sido muy bueno, la fama de José era muy buena, tenía fama de ser un hombre trabajador, honrado, serio, un hombre piadoso, un hombre que, si me lo permiten contextualizar, diríamos hoy un cristiano verdadero. Y eso lo sabían todos en la casa, porque desde el verso 2, cuando él fue comprado en la casa de Potifar, se nos dice estas palabras que les voy a leer. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así que noten que además de ser un hombre trabajador, era un hombre que tenía buen testimonio, es decir, su amo, sus compañeros de trabajo, la demás gente sabía que él creía en Dios, que Jehová estaba con él, de tal manera que José andaba dando un buen testimonio de Dios. Su testimonio era bueno. Pero ahora, con estas mentiras, esta mujer lo está dejando mal, lo está haciendo quedar mal a él y a su religión. Y dice, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros, como que José es un mentiroso, como que José vino a decir que era un buen hombre y era un mal hombre, que José se mostraba como alguien bueno y a la final supuestamente se descubrió que era malo porque la quiso deshonrar a ella. Por supuesto que esto es una mentira enorme y una tristeza enorme para José, que siempre se ha comportado muy bien, pero ahora por la maldad de esta mujer, su testimonio ha quedado en poco, en bajo. Así que noten, ella primeramente lo hace quedar mal frente a las demás personas de la casa. Luego, en segundo lugar, entonces lo va a hacer quedar mal frente a su esposo, lo va a acusar ante su esposo. Ya en los versos 16 al 18, vemos que ella esperó a su esposo a que él llegara a la casa. Lo esperó poniendo la ropa de José al lado de ella como una supuesta prueba de su deshonra. Y luego cuando él llega, le dice lo mismo que le ha dicho a los otros. Pero podemos profundizar un poquito ahí y darnos cuenta que la acusación que ella está arrojando involucra también de alguna manera a su esposo. Porque la acusación contra él es que él le trajo un hebreo abusador. Es decir, como que es culpa de Potifar no haberse fijado bien a quién era que estaba poniendo a servir en la casa. Entonces, hace que su esposo sienta la carga. Eso, por supuesto, traería peso al corazón de Potifar. Él pensaría, claro, fui yo el que traje a este mal hombre, haría que su esposo se sintiera mal y que tomara medidas al respecto. Entonces notamos
seguimos viendo lo mala que es esta mujer. En el devocional anterior veíamos que no tuvo respeto de Dios, que no tenía respeto de su esposo. Y ahora seguimos por esa misma línea. Miren, ahora acusa a su esposo, haciéndolo obviamente sentir mal también. Claro, la acusación principal es sobre José. Le dice a su esposo que José vino para deshonrarla y que cuando ella gritó, entonces José dejó su ropa y huyó. Así que ahí viene la consecuencia de esta falsa acusación. ¿Cuál es? Bueno, algo muy normal. Su esposo creyó a las palabras de su mujer. Creyó ciegamente. No dudó ni por un momento de ella. Por lo tanto, no le preguntó nada a José, no lo interrogó. Más bien, con la acusación que ella le hace a él mismo, se encegueció por esas palabras y al creerlas entonces se llenó de ira contra José. Claro, si José hizo esto, pues eso es una cosa terrible, así que su ira salió a flote. Y por esa razón, entonces nos dice el pasaje que lo puso en la cárcel. Lo puso en la cárcel, es decir, que podemos pensar que las cosas cada vez están peor para José, ¿cierto? Fue odiado por sus hermanos, vendido por sus hermanos, luego se convierte en un esclavo y ahora es un preso, ahora está en la cárcel como cualquier delincuente, como si fuera un delincuente, no habiendo él hecho ninguna cosa mala. Ahora, como el verso 1 nos contó que Potifar era oficial de Faraón, capitán de su guardia, entonces lo puso donde estaban los presos del rey. Y eso es interesante porque eso es lo que va a usar el Señor más adelante para traer bendición a José. Una bendición que por ahora no se ve, que parece muy lejana. A veces cuando nos están pasando cosas malas no se ve por dónde está la salida y aquí no se ve. Pero ya el hecho de que quedó en la cárcel del rey es algo supremamente importante. Por otro lado, pues qué triste esto, hermanos y niños. Una acusación falsa es algo lamentable y peor aún, una acusación que prospera, una acusación que es creída contra José. Es algo lamentable y sabemos que por esta razón, entre otras, el Señor está en contra de la mentira, de perjurar, del chisme, de la murmuración, de la calumnia, porque eso le hace mal al prójimo, como aquí estamos viendo que le hace mal a José. Bien triste, bien lamentable. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el Señor Jesús? Como lo hemos dicho ya varias veces, José de algunas maneras es una sombra del Señor Jesús en el Antiguo Testamento. Y entonces con esta acusación que le hacen a José, podemos también pensar en las acusaciones que le hacían al Señor Jesús también. A él lo acusaban falsamente. Y en algún momento, alguna de esas acusaciones falsas también prosperó. No pudieron acusar al Señor Jesús con la verdad, así que solamente pudieron hacerle daño con la mentira. El Evangelio dice así, escuchen. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Entonces, como lo notan, aquí tenemos una sombra de Cristo y las acusaciones falsas que en su momento le hicieron.
Bueno, ¿qué aprendemos nosotros de este pasaje? ¿Qué aprendemos? Es siempre una pregunta supremamente importante. Vamos a sacar 4 lecciones. La primera, aprendemos lo malo que es el corazón. Lo malo que es el corazón. Miren, esta mujer primero se presentaba seduciendo a José, mostrándole cariño, mostrándole interés, palabras bonitas, acciones que le llamaran la atención a José, porque básicamente quería enamorarlo. Pero una vez que él no accedió a sus propuestas indecentes, entonces se mostró el verdadero corazón de ella. Ahora se levantó contra él, mintiendo, acusándolo falsamente, usando pruebas falsas, sin importar que le hiciera a su esposo. Su esposo podría hasta haberle quitado la vida. Así que noten, por eso nosotros no debemos dejarnos engañar, porque el corazón humano es malo. Debemos ir siempre con mucha prudencia, con mucho cuidado frente a las personas. Segundo, aprendemos que la justicia humana puede fallar y falla. Nosotros muchas veces confiamos en la justicia humana, que las cosas salgan a la luz, que se vea lo que es correcto, pero la justicia humana puede fallar, porque los que la aplican son hombres también que fallan. Por ejemplo, en este caso, Potifar. El hombre no lo interrogó, no interrogó a José, él creyó ciegamente en su esposa y no le hizo un debido proceso a José. Entonces ahí él, como una persona que impartió justicia, lo hizo muy mal. Y eso pasa constantemente en este mundo. Hay personas condenadas que son inocentes y personas malas, libres, que no han sido condenados. Que Dios ayude a estas sociedades porque realmente es muy complicado que haya justicia o a veces solo hay justicia a medias. Esa es la realidad que debemos vivir. Tercero, aprendemos que si nos acusan de algo, lo hagan mintiendo. Ojo con esto, si nos acusan de algo, lo hagan mintiendo. ¿Eso qué significa? Que nos portemos bien siempre, siempre hagamos el bien. Con eso no damos oportunidad a que nos acusen con verdad, sino que cuando llegue a haber alguna acusación en nuestra contra, sea mentiras como esta. Aunque el caso es triste, porque José ahora cayó a la cárcel, él tiene su conciencia tranquila. Él no hizo ninguna maldad. Y el Nuevo Testamento nos dice varias veces que las cosas sean así. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas. ¿Lo notan? Puede que pase algo humanamente mal, como en el caso de José, pero en nuestra relación con Dios seguimos bien, estamos bien, no hemos hecho ningún mal y el Señor honra esas cosas de tal manera que dice: bienaventurados sois cuando por mi causa ocurran cosas de esta manera. Así que no nos acusen en verdad, que nunca nos acusen porque hagamos el mal. Y para eso, obviamente, no hay que hacer el mal. Y la cuarta lección, una lección muy importante, es que aprendemos a no mentir. Con esto aprendemos a no decir mentiras, a no levantar falsas acusaciones, a no murmurar, a no chismosear, a no calumniar.
Es un pecado que sale muy fácil, es un pecado que está en el corazón de todos y debemos ponerle freno, porque miren el mal que le hizo esta mujer a José. Entonces, que nosotros no le hagamos mal a nadie, es lo que dice la Escritura. Debemos amar al prójimo y una forma de amarlo es apartarnos de estos pecados tan terribles que tienen que ver con lo que decimos. Oremos que el Señor nos dé su gracia en estas cosas que aprendemos. Padre, te damos muchas gracias por este devocional. Gracias, Señor, por enseñarnos, por instruirnos con esta historia bíblica. Padre, coloca estas lecciones en nuestro corazón, de tal manera, Señor, que podamos ser animados por un lado, fortalecidos y también instruidos. Señor, que entendamos cómo es el corazón humano de engañoso, que nos fortalezcamos, Señor, frente a las injusticias de esta vida, de este mundo pecaminoso, pero que aprendamos también, Señor, a alejarnos de la maldad y a comportarnos correctamente siempre, así nos acusen. Padre, danos tu gracia en todo esto y que Cristo nuestro Señor brille, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, que podamos ver que Él también fue acusado, Señor, y fortalecernos en eso, honrarlo, glorificarlo, y si vienen dificultades a nuestras vidas, Señor, podamos tener el ánimo de afrontarlas para su gloria. Bendice a los hermanos, a los niños, por tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos y niños, gracias al Señor por este tiempo. Vamos ahora a pensar en la tarea. Ahí la pongo en el chat para que la puedan leer. Primera pregunta, como siempre, ¿qué aprendemos de este pasaje? Y una clave para que pensemos qué beneficio hay si dicen mentiras de nosotros, obviamente mintiendo. ¿Qué beneficio hay si dicen mentiras de nosotros mintiendo? Señor les bendiga a todos, que tengan un buen